Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Para allá va Era. Para allá con Haftara. En esta para allá que está desde el capítulo 6 de Shemot, del libro de Éxodo, verso 2, hasta el capítulo 9, verso perdón, 35. Aquí está la mayoría de todas las señales. Traducido se le ha traducido al español como las plagas, pero en el término bíblico hebreo son las señales. Y comienza esta parasha el Todopoderoso diciéndole a Moshe el propósito por el cual, otra vez, el propósito por el cual él va a ir a donde él paró. ¿Y qué es lo que va a hacer con su pueblo? ¿Y qué es lo que va a hacer con su pueblo? Cumplirle lo que le prometió a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso es que se llama Baera, porque en el verso 3 dice, Vaerá et Abraham el Isaac ve el Jacob ve el Shaddai Ushemi Yuhevehei lo nodati lachem. Y le aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, y mi nombre Yuhevehei no me di a conocer a ellos. Y sigue diciendo que con ellos estableció un pacto, que les iba a dar la tierra de Canaán a sus descendientes, y que él había escuchado el gemido de los hijos de Israel, que estaban bajo la servidumbre de los egipcios, y él iba a actuar. Moshe al principio se rehúsa porque va a donde el pueblo, y el pueblo está totalmente impaciente, con el espíritu caído, presionado. Cada vez que Moshe habla le va más mal, no lo escucha. Entonces Moshe va donde los líderes, y los líderes son los que después se van narrando en este capítulo 6. Moshe se enfrenta a donde él paró junto con Aarón y comienza a hacer señales que los magos sabios del paró también hacen, entre comillas. Y una de las cosas que está siempre como un debate, ¿verdad? Se podría decir así. Más que un debate, es una pregunta de esas que muchos se han hecho y llegan a darle largas, y que es cuestionable, ¿verdad? Porque dicen, ¿por qué entonces el Todopoderoso condenó al faraón si él mismo fue el que le endureció su corazón? Si tú le endureces el corazón a alguien, pues después no puedes pretender que esa persona tenga un arrepentimiento para entonces manifestarle tu perdón y tu salvación, que según el contexto bíblico es que eso es lo que el Todopoderoso desea para todos los hombres. Entonces, un Todopoderoso que dice que le da la oportunidad y que llama a su creación, a la humanidad. Para esto, ¿cómo puede ser que haga esa acepción de persona? Pero
si nosotros vemos realmente el contexto de todo el relato, lo que se debe de, en mi opinión, lo que se debe de entender y lo que se dice es que el Todopoderoso le dice a Moshe, vete y yo voy a mostrarte realmente el endurecimiento del corazón que tiene el paro. O sea, que con las acciones, las señales que el Todopoderoso iba o hizo por medio de Moshe y Aarón, ellos iban a ver, Moshe y Aarón, iban a ver realmente a un faraón que no tenía el más mínimo deseo de prestarle atención o de temerle al Elohim de los hebreos, que tenía un corazón tan endurecido que no había milagro, no había señal, no había propuesta que lo hiciera doblegar. Excepto cuando por conveniencia tuvo que ceder. Pero no fue realmente por un mero reflexionamiento de que, ay, mira, mm, tengo temor ahora del Elohim de los hebreos. No, no. Todo era un mero show. Ay, ruega por mí y ruega por nosotros. Quita las plagas, yo los dejaré ir. Una vez los dejaba ir, decía, yo me imagino, ¿verdad? Actualizando todo eso también con el mismo pensamiento que nosotros vemos hoy en día. No, ¿crees que yo voy a dejar a esta gente y perder todos los impuestos, toda la mano de obra barata que me está saliendo esto? No, en ningún momento yo voy a hacer eso, que estaré yo loco. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que es que el Todopoderoso le mostró a Moshe el endurecimiento que tenía el paro. Y por eso dijo, Él no los va a dejar ir. Yo te voy a demostrar primeramente el endurecimiento que tiene este hombre, que no va a haber nada que lo haga cambiar. No va a haber nada que lo haga cambiar a él. Y vas a ver realmente que de la única manera que lo va a ser por medio de la fuerza, por medio de una fuerza mayor. Y esto me acuerda a las palabras de nuestro Melech, de nuestro rey Yeshua, cuando le dice a sus discípulos que cómo puede liberar a unos oprimidos si primero no va y ata, ¿verdad? Neutraliza al hombre fuerte. Es de la única manera que el hombre fuerte dejará ir a sus súbditos. Cuando tú dominas al hombre fuerte, entonces los demás estarán a la merced para tú darle la libertad. Y de una otra manera vemos que esto es lo que hace el Todopoderoso. Va acorralando al Paró al punto, al punto de que ya no tiene más remedio. Es que hay varias señales que nos enseña el endurecimiento que tenía este hombre. Mire la actitud de este hombre, automáticamente él ve las señales o la primera señal. ¿Qué es lo que hace el paro? Miren la actitud.
Cuando Moshe se presenta que el Todopoderoso dice, mira, cuando el faraón le pregunte a ustedes, muéstrenos un milagro, tú le vas a mostrar esto. Luego de eso viene lo de el mar, lo del río Nilo. Y en el capítulo 7, si no me equivoco, sí, en el capítulo 7, vamos a ver lo que sucedió desde el verso 20. Dice, y Moshe y Aarón hicieron como les había ordenado Yuhebahei, y levantó la vara y golpeó las aguas que había en el río, a la vista del Paró y a la vista de sus siervos, y se convirtieron todas las aguas del río en sangre, y los peces que había en el río murieron, y hedió el río, y no podían los de Misraim beber agua del río, de manera que hubo sangre en toda la tierra de Misraim. E hicieron de la misma manera los magos de Misraim con su magia, y se endureció, o sea, esto lo podemos entender como que, y se manifestó el endurecimiento del faraón, de modo que no los escuchó, como lo había dicho Yuhebehei. Y mira esto, y el faraón se volvió y fue a su casa, y no dio importancia ni aún a esto en su corazón. O sea, un rey como es el Paró es un título del rey de Egipto. Un rey que es el que se supone que esté al cuidado de su pueblo, que proteja a su pueblo, que vele por el bienestar de su pueblo, se presenta en una situación donde el río Nilo, que era el río principal de Egipto, en donde de ahí eh, dependía muchas de las cosas de Egipto. Y el ver que los peces, que son una fuente de alimento, de mercadeo, o sea, de dinero para la economía de su país, al ver que murieron los peces, que la gente, su pueblo, estaba en angustia porque no podían beber agua. Al ver que ese río, al cual era sumamente importante, que hasta lo idolatraban, está en un caos, la actitud de él fue irse a su casa y no darle importancia. O sea, no le importó si realmente el pueblo estaba sufriendo, si realmente los peces estaban muriendo, si realmente el río Nilo, o sea, le daba lo mismo. Su egocentrismo era tanto que dijo, yo y mis magos y mis sabios somos más poderosos que todo lo que este hombre nos pueda mostrar. Y por eso entiendo que lo que el Todopoderoso estaba era manifestando el endurecimiento del corazón del Paró y por medio de ello manifestarle a Egipto y a todos los israelitas que el Todopoderoso era el único Elohim verdadero, porque este faraón, se creía Dios, se creía más poderoso que el Elohim de los hebreos. Por eso le dijo, no sé quién es él, ese Elohim de los hebreos, y ni le voy a hacer caso. Y poco a poco, basado en todos estos señales, se van cayendo toda la confianza que tenían estos egipcios en sus deidades. Inclusive, la última es a la deidad del mismo faraón. Pero dentro de todo eso hay algo sumamente interesante, que en medio de todas estas plagas, como le conocen, ¿sabes? En medio de todas estas señales,
en medio de estos prodigios, en medio de todos estos milagros. Nosotros siempre hemos resaltado que cuando salieron de Egipto, no solamente salieron los israelitas, salieron también muchos de los que estaban al servicio de los egipcios, otros que eran egipcios, y como un solo pueblo salieron, y cuando hicieron pacto con el Todopoderoso, se le llamó a ese pueblo Am Israel, el pueblo de Israel. Y dentro de esta parashá nos da una, como decir, una relación a algunos de esos, de los que posiblemente, o estoy casi seguro que fueron de los que salieron con los israelitas. En una de las señales que el Todopoderoso le muestra, que es la del granizo con fuego, dice en el capítulo 9, en el verso 19, vamos a leer desde el verso 19, dice: Y tú envía y haz que se junte tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque sobre todos los hombres y animales que se encuentren en el campo y que no sean recogidos en su morada, caerá el granizo sobre ellos y morirán. Y dice: aquel de entre los siervos del Paró que temió la palabra de Yuhebehei, hizo que sus siervos y sus ganados huyesen a las casas. Y aquel que no hizo caso a la palabra de Yuhebehei, dejó a sus siervos y a su ganado en el campo. Entonces aquí vemos una diferencia entre la separación o la división que ya había en Egipto. Unos siervos del Paró que por medio de todas esas señales, su corazón no estaba endurecido, sino que temieron a la palabra del Todopoderoso con hechos, no como el Paró que lo decía por palabra. Decía: no, sí, está bien, los voy a dejar ir, y nunca los dejaba ir. No, con hechos. O sea, nuestra fe se muestra con hechos. Y por eso decimos que lo que el Paró estaba haciendo era siendo un instrumento para manifestarle al pueblo de Israel y aún a nosotros que hay personas que tienen el corazón tan endurecido que cuando nosotros lo vemos es para nosotros reconocer que más grande que eso es el Todopoderoso. Mira lo que dice en el capítulo 9, verso 30, lo que le dice Moshe al Paró: mas en cuanto a ti y a tus siervos, yo sé que no temen todavía a Yuhebehei Elohim. O sea, mas en cuanto a ti y a tus siervos, yo sé que ustedes no le temen a la palabra del Todopoderoso. Y el Todopoderoso también lo dice: para eso yo levanté al Paró. Lo levanté y lo tengo aquí para que vean y experimenten la manifestación de mi poder. Y en esta misma parashá, el Todopoderoso lo dice, le dice al Paró por medio de Moshe: o sea, yo si quiero te hubiese terminado a ti hace rato. Vamos a leerlo, lo dice en capítulo 9, verso, creo que 9, verso 15. Dice, vamos a leer el del 14, dice: porque esta vez yo voy a enviar todas mis plagas a tu corazón y a tu siervo y a tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. El Paró se creía que él había creado el Nilo, que él era el Dios. Y aquí le dicen: yo estoy haciendo eso para que tú sepas que tú lo que eres un payaso. Aquí el único Elohim verdadero es el Elohim de los hebreos. Y dice: porque ahora, si yo hubiese extendido mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con peste, habría sido exterminado de la tierra. O sea, si yo hubiese querido exterminarte a ti y te hubiese querido eliminar, hace rato lo hubiese hecho.
Pero te tengo aquí para manifestar el endurecimiento que tú tienes a un pueblo para que ellos no sean como tú. Dice, porque ahora, entonces le dice después en el 16, mas yo te he mantenido de pie para esto mismo, para hacerte ver mi poder y para que sea proclamado mi nombre en toda la tierra. Pero tú todavía sigues endurecido contra mi pueblo para no dejarlo ir. Este mensaje de esta parashá está complementada con lo que aparece en Ezequiel. En Ezequiel capítulo 28, desde el 25, desde el verso 25 al capítulo 29, verso 21. ¿Por qué? Porque habla también de una palabra que le da el Todopoderoso a Yehezkel para el rey de Egipto, de Misraim, en ese momento. Y dice, así ha dicho Adonai Yehovah, cuando yo reúna a los de la casa de Israel de entre las naciones, donde están dispersados, entonces en medio de ellos seré tratado como santo a la vista de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. O sea, tenemos que entender que aquí ya han pasado muchísimos años. El pueblo de Israel sí entró a la tierra de Misraim, a la tierra de Israel. El pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, que se volvió la tierra de Israel. Pero por causa de su rebelión y del endurecimiento de su corazón, que también se volvió, fue disciplinado, de manera que fueron sacados por medio del rey de Babilonia, que los sacó de la tierra de Judá, y a las 10 tribus por medio del rey de los asirios. Por aquí le está hablando y le está diciendo, cuando yo los reúna a todos ustedes, ustedes entonces sabrán que yo soy el santo. Y habitarán seguro en ella, edificarán casas y plantarán viñas. Habitarán seguros cuando yo haya ejecutado juicios alrededor de ellos, en medio de todos los que los desprecian. Y sabrán que yo soy Yehovah, su Elohim. En el año 10 del día 12 del mes 10, me llegó palabra de Yehovah diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el Paró, rey de Misraim, y profetiza contra él y contra todo Misraim. Contexto de esto. ¿Por qué él está diciendo esto a Yehezkel, el Todopoderoso, y específicamente al Paró? Si ya el pueblo de Israel estaba en su tierra de Canaán, en este caso ya habían salido de Canaán y los habían llevado exiliados a Babilonia. ¿Qué tiene que ver el rey de Egipto aquí? ¿Por qué? Porque dentro de la rebelión de los reyes de Judá, que ya era Judá, se le llamaba así el reino de Judá, cuando el rey de Judá se rebeló contra el rey de Babilonia, se rebeló porque hizo una alianza con el rey de Egipto y buscó refugio en el rey de Egipto, como diciendo, soporta, hazme un support, ayúdame, deja que nosotros de una otra manera combatamos juntos contra el rey de Babilonia, y comenzó a hacer alianza con ellos. Cuando el Todopoderoso le dijo, no haga alianza con Egipto. Y los egipcios, por hacer caso a lo que dijo el rey de Judá, también fueron amonestados por el Todopoderoso y declarado un juicio. ¿Cuál fue el juicio que se le declaró? Habla y dile, así ha dicho Adonai Yehovah, yo estoy contra ti. Oh Paró, rey de Misraim, gran cocodrilo que estás tendido en medio de sus canales, y que dice, mío es el río, pues yo lo hice, refiriéndose al río Nilo. Él creía que él era un dios. Aún después de tantos años que en los anales
o en las crónicas de los reyes, todavía hasta el día de hoy había aparecido de esas crónicas, de ese evento que sucedió cuando el Todopoderoso sacó a ese pueblo de los hebreos de Egipto con mano fuerte. Pero cuando alguien se endurece, no hay nadie que cambie ese corazón de piedra, sino el Todopoderoso, por un corazón de carne. Sin embargo, le dice así: yo pondré ganchos en tu quijada y haré que los peces de los canales se peguen sobre tus escamas. Te sacaré de en medio de tus canales y todos los peces de tus canales saldrán pegados a tus escamas. Yo te arrojaré al desierto, a ti y a todos los peces de tus canales. Caerás sobre la superficie del campo, no te recogerán, ni te sepultarán. Te he dado por comida a los animales de la tierra y a las aves del cielo. Y sabrán todos los habitantes de Misraim que yo soy Yahweh, por cuanto fuiste como un bastón de caña para la casa de Israel. O sea, hiciste confiar a Israel en tu poderío cuando realmente ni tú ni Israel juntos pudieron combatir al rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso estaba el Todopoderoso, que ya había declarado que el rey de Babilonia era el que iba a someter a Egipto y a Israel. Dice, cuando ellos te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro. O sea, como cuando tú te apoyas en un palo y el palo está tan deteriorado que se vuelve polvo, está quebrado, está roto, ¿sabe? Se cayó. En vez de ayudarte a mantenerte de pie, lo que hizo fue que te ayudó, pero para que te cayera. Fue como cuando alguien pisa en falso, se le llama también. Dice, cuando se apoyaron sobre ti, te quebraste y le estremeciste todo su lomo. Por eso, así ha dicho Adonai Yahweh, yo traigo la espada contra ti y exterminaré en ti a los hombres y a los animales. Y la tierra de Misraim se convertirá en desolación y ruina. Y sabrán que yo soy Yahweh. Por cuanto has dicho, mío es el río, pues yo lo hice. O sea, otra de las cosas que se creía, vuelvo y repito, que se creía era que era un divino. Y creía que él tenía el poder sobre todo aquello que rodeaba el Nilo. Dice, no pasará por ella pie. No, espérate, que me brinqué un verso. Dice, por eso yo estoy contra ti y contra tus canales. Convertiré la tierra de Misraim en una ruina completa. Una desolación desde Migdol y Segné hasta la frontera de Cush. No pasará por ella pie de hombre ni pata de animal. Pasará por ella. No será habitada durante 40 años. Pues convertiré la tierra de Misraim en una desolación en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades estarán arruinadas durante 40 años. Dispersaré a los Misraim, a los misritas, entre las naciones y los esparciré por los países. Lo mismo que le dijo al pueblo de Israel, se lo dice a los de Misraim. Vas a caer en manos de tus enemigos, vas a ser pisoteado y te van a llevar cautivo a otros pueblos. Al pueblo de Israel se le dijo que era por 70 años, a los de Misraim por 40, al pueblo de Israel por no obedecer la Torá, y al pueblo de Egipto por hacer una alianza con Israel y hacerlo creer en la mentira, pensando que ellos los iban a apoyar y que iban a salir triunfadores, cuando realmente el Todopoderoso había determinado lo contrario. Y por haberse creído un divino, el faraón. Dice, porque así ha dicho Adonai Yahweh, al final de los 40 años reuniré a los misraitas de entre los pueblos donde habrán sido dispersados y restauraré de la cautividad a los de Misraim, los haré volver a la tierra de Patros, la tierra de su origen. Allí formarán un reino, pero modesto.
Será modesto en comparación con los otros reinos. Nunca más se enaltecerán sobre las naciones. O sea, nunca más serán un imperio de estar sometiendo a otros pueblos. Porque los reduciré para que no se dominen a las naciones. Nunca más serán objeto de confianza para la casa de Israel, que les haga recordar el pecado de volverse hacia ellos. Y sabrán que yo soy Adonai Jehová. Y esto aparece en la Torah. En la escritura, la instrucción, se le advierte a Israel: no regreses por el camino que viniste. No irás a Egipto, ni harás alianza con ellos, ni procurarás hacer negocio llenándote de carrocería y de caballo de los egipcios. Que tristemente Salomón fue una de las cosas que hizo. Dice, en el año 27, el primer día del mes primero, me llegó la palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, Nebuchadnezzar, rey de Babel, sometió a su ejército a una labor grande contra Sor. Toda cabeza quedó rapada y todo hombro despellejado. Pero ni para él ni para su ejército hubo recompensa en Sor por la labor que realizaron contra ella. Por eso así ha dicho Adonai: yo doy a Nebuchadnezzar, rey de Babel, la tierra de Misraim. Él se llevará su riqueza, tomará botín y se la saqueará, y habrá recompensa para su ejército. Le he dado la tierra de Misraim por el trabajo que realizó en ella, porque el rey de Babilonia sometió a los egipcios, le ganó al faraón, lo sometió y cogió también a Israel, pero en la parte de Judá, y a los dos los llevó cautivos. Él se llevará su riqueza, tomará el botín y saqueará, y la recompensa para su ejército. Le he dado la tierra a Misraim por el trabajo que realizó en ella y por lo que hizo para mí, dice Jehová. En aquel día haré surgir el poderío de la casa de Israel y te permitiré abrir la boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. Cuando nosotros leemos esto, tenemos que verlo conforme al contexto que se hizo y ver cómo el Todopoderoso tiene un control total y compara todo ese sistema que se cree Dios, que se cree mejor que todos, que se cree que puede implantar e imponer todo sobre todas las naciones, fuera de la voluntad del Todopoderoso, y que aún quiere engañar aún a los escogidos para que se apoyen en ellos. Porque lo que es Egipto, ¿verdad? Mitzrayim, es una simbología de lo que es el sistema del mundo, que siempre está endurecido su corazón contra la verdad, contra la santidad, contra lo que el Todopoderoso demanda para su pueblo. Y nosotros, en medio de todo este Egipto en el cual nos encontramos, tenemos que ser sabios para saber cómo manejarlo. Porque fácilmente podemos estar buscando el apoyo, deseando lo mismo que los egipcios, cuando sabemos que los egipcios están bajo un juicio del Todopoderoso y que nosotros tenemos que hacer como esos egipcios siervos del faraón, que temieron a la palabra del Todopoderoso y dijeron: no, yo no voy a enviar a mi siervo ni a mi ganado al campo, porque ya el Todopoderoso ha dicho que iba a enviar juicio, señales que demuestran que Él es el único Elohim verdadero. No es el sistema, por más tecnología, por más invento, por más cosas que nos hagan tratar de creer que ellos son los que tienen el control
de todo y que ni aun la fuerza del Todopoderoso, que está por encima de todos ellos, los podrá parar. Pueden seguir en su mundo, en su sueño, como estaba el faraón. No los voy a dejar ir, no voy a dejar ir a tu pueblo, no lo voy a dejar ir. ¿Quién es ese Elohim de los hebreos? No lo conozco y no me interesa. Y tristemente, así nosotros vivimos. Nosotros vemos que por encima de la naturaleza, el Todopoderoso le mostró a los egipcios que él tenía el poder. Y vemos aquí en Lucas capítulo 5 cómo el Mesías le manifiesta a sus discípulos que el Espíritu del Todopoderoso estaba sobre él. En cierta ocasión, mientras las multitudes se agolpaban a su alrededor para escuchar la palabra de Elohim, Yeshua estaba de pie junto al lago Kineret y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ella y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas que pertenecía a Simón, le pidió a éste que lo alejara de tierra un poco. Luego se sentó y se puso a enseñarle a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió: Rabí, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en el otro barco para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que estaban por hundirse. Simón Kefa, al ver eso, cayó de rodillas ante Yeshua, exclamando: apártate de mí, maestro, porque soy un hombre pecador. Por la pesca que había logrado, el temor se apoderó de Kefa y de todos los que estaban con él. Y esto nos enseña a nosotros que el único que puede ablandar, cambiar un corazón endurecido, es el Todopoderoso. Este pueblo de Misraim no escuchó a Moshe. Sin embargo, vieron las señales, vieron el poder del Todopoderoso por encima del poder que los tenía a ellos esclavizados y comenzaron a animarse, comenzaron a creer en lo que Moshe estaba diciendo, y al punto de que cuando Moshe les dijo: pongan esta sangre en el dintel de sus puertas, lo hicieron. Cuando Moshe les decía: quédense en Goshen, se quedaban. Y así vemos a un hombre llamado Kefa y a sus, se podría decir, compañeros de pesca, que le dice al Mesías: oye, tranquilo, nosotros sabemos de pesca y hemos estado toda la noche. ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí ahora, que bogue mar adentro, que vamos a pescar algo? Tú no sabes que yo soy Kefa, el pescador. Tranquilo, Kefa, tu corazón tal vez puede estar endurecido, pero yo he venido a cambiarlo, para hacerte entonces a ti entender que para el Todopoderoso no hay nada imposible. Al punto que no solamente salieron los israelitas de Egipto, salieron una gran multitud de entre todas las naciones. Al punto que aún los siervos del Paró le decían al Paró: tú no te estás dando cuenta, esto es dedo de Elohim. Pero solamente eso lo hace el Todopoderoso. Yo creo que todos hemos experimentado eso. Alguna vez pasamos por ese proceso en donde nos hablaban y, como decimos en nuestro país, nos entraba por un oído y salía por otro. Pero llegó el momento en que el Todopoderoso nos dijo: hasta aquí. Y esa debe ser nuestra oración, nuestra súplica y nuestra perseverancia.
para clamar por todos aquellos que de una u otra manera tienen el corazón endurecido, para que el Todopoderoso abra esos oídos sordos, abra esos ojos ciegos y saque de la servidumbre de los egiptos, del Egipto moderno, y los lleve hacia la tierra de Canaán. Shalom, Ubrajá, Lecolam, paz y bendiciones a todos. Ay, Tat.